Durante décadas, Ed y Lorraine Warren documentaron casos paranormales que estremecieron al mundo. Pero hay uno que jamás revelaron públicamente, hasta ahora. Todo comenzó durante un viaje al corazón de México, donde una antigua leyenda cobró vida ante sus ojos. Sumérgete en el misterio prohibido de La Llorona, una investigación sepultada en los archivos más ocultos del Museo del Ocultismo. ¿Por qué los Warren temieron tanto este caso que decidieron silenciarlo? La respuesta te hará dudar de todo lo que crees saber sobre el más allá. No olvides darle like al vídeo, nos ayudas mucho. México, 1977. Bajo un sol abrasador que teñía de oro las ruinas ancestrales, Ed y Lorraine Warren descendían por un angosto camino de tierra hacia un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Hidalgo. El viaje había comenzado como una curiosidad, una carta escrita en español antiguo, enviada desde una parroquia olvidada por el tiempo, advertía sobre una maldición que había despertado después de casi 2 siglos de silencio. El remitente era el padre Esteban Larios, un sacerdote local que aseguraba que el espíritu de La Llorona había vuelto a manifestarse en la región, aterrorizando a una comunidad entera. La pareja, acostumbrada a horrores indescriptibles, no esperaba encontrar nada fuera de lo ordinario. Pero desde el momento en que cruzaron la frontera, Lorraine sintió una presión en el pecho, como si algo antiguo la estuviera observando. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con miradas desconfiadas, puertas cerradas y el murmullo constante de una advertencia: no os acerquéis al río de noche. El río que cruzaba el pueblo era un brazo oscuro y silencioso del río Tula. Los locales lo llamaban el río de las almas. Allí, según contaban, se había ahogado una mujer en la época colonial, tras perder a sus hijos en circunstancias inexplicables. Desde entonces, su lamento se escuchaba en las noches de luna nueva. Pero esta vez, algo era distinto. Una niña de apenas 5 años había desaparecido la semana anterior, y su madre afirmaba haber visto una silueta blanca llevándola entre las aguas. Ed, escéptico por naturaleza, decidió investigar el cauce durante el día. Lo que encontró no fue una simple leyenda rural. Árboles marcados con símbolos antiguos, cruces partidas clavadas en la tierra y un altar improvisado al pie de una ceiba gigantesca revelaban que los aldeanos habían intentado contener algo o alguien. Lorraine, por su parte, tuvo su primer contacto espiritual la misma tarde. Al tocar una piedra cercana al altar, cayó en trance y susurró en un dialecto náhuatl palabras que más tarde se traducirían como la madre sin tumba. Aquel anochecer, los Warren comenzaron a entender que no estaban ante una simple aparición. La entidad que habitaba aquel lugar tenía raíces profundas, más allá del catolicismo, más allá del tiempo. Cuando el padre Esteban los condujo a los archivos de la parroquia, descubrieron un documento sellado por el Santo Oficio del siglo XVIII que mencionaba una excomunión por brujería maternal y pacto de agua. Lorraine, perturbada, escribió en su diario: «Esta no es una historia de fantasmas. Es una advertencia de siglos. Y hemos llegado demasiado tarde». La primera noche en el pueblo trajo más que silencio y superstición. Los Warren se alojaron en una habitación austera dentro de la rectoría, donde el aire olía a humedad antigua y a incienso quemado hace siglos. A medianoche, un grito rasgó el cielo como una herida abierta. No era un grito humano. Era un lamento largo, desgarrador, que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Ed se incorporó de inmediato, mientras Lorraine, ya despierta, murmuraba con la mirada fija en la ventana: «Está cerca, no quiere que estemos aquí». Ambos se vistieron con premura y salieron en dirección al río. El padre Esteban les esperaba en el camino, tembloroso, aferrando un rosario de cuentas oscuras. El cauce del río brillaba bajo la luz tenue de la luna. Allí, entre la niebla espesa, se vislumbraba una figura femenina. Flotaba ligeramente por encima del agua, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su llanto era hipnótico, una mezcla de pena y rabia que se clavaba en el alma. Ed intentó acercarse, pero una ráfaga de viento helado lo empujó hacia atrás. Lorraine cayó de rodillas. Un susurro, inaudible para los demás, penetraba en su mente. Sentía como si alguien, o algo, le hablara en un idioma olvidado. De pronto, alzó la vista y gritó: «No están muertos, ella los sigue buscando». Su voz no le pertenecía. El padre Esteban intentó recitar un salmo, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. La figura desapareció entre la bruma, y el río volvió a su calma siniestra. Al regresar a la rectoría, Lorraine escribió frenéticamente en su cuaderno. Dibujó ojos.
cientos de ojos llorosos flotando en la oscuridad. Dibujó niños de pie junto al agua, de la mano de una mujer sin rostro. Ed, preocupado, le pidió que descansara, pero ella se negó: si duermo, la veré de nuevo. A la mañana siguiente, llegó una familia destrozada al umbral de la iglesia. Su hija, Camila, de 8 años, había desaparecido esa madrugada. La madre juraba haberla visto caminar sonámbula hacia el río, murmurando una canción que no reconocía. Al revisar la habitación de la niña, Ed encontró sobre la almohada una flor marchita, la misma especie que crecía cerca del altar pagano junto al río. Lorraine, al tocarla, vio una visión fugaz: Camila, atrapada en un remolino, gritando sin sonido mientras una sombra la sostenía bajo el agua. La tensión en el pueblo crecía. Las campanas no repicaban. Las puertas permanecían cerradas. Los animales, inquietos, no se acercaban al cauce. Lorraine insistió en que la entidad no era un espíritu cualquiera. Era un eco consciente, un remanente emocional tan poderoso que había trascendido su forma original. Esa tarde, mientras examinaban documentos olvidados en la sacristía, encontraron un dibujo antiguo. Representaba una mujer llorando frente a un río, con varios niños a sus pies. En el reverso, una frase escrita a mano: los que escuchan su llanto están marcados. Ed decidió grabar los sonidos nocturnos con su equipo. Aquella noche, dejaron la grabadora cerca del altar del río y esperaron. A la mañana siguiente, revisaron la cinta. Al principio, solo viento. Luego, el mismo lamento. Pero algo más. Una segunda voz, masculina, ronca, susurraba: ella vendrá por ti también. Los Warren sabían que lo que enfrentaban era más antiguo que cualquier demonio europeo. Algo nacido del dolor de generaciones enteras. Y que su tiempo se agotaba. Al regresar a la rectoría, Lorraine se encerró en su habitación durante horas. Entre murmullos y temblores, comenzó a escribir compulsivamente en su diario personal, como si una fuerza invisible guiara su mano. Ed, preocupado, trató de intervenir, pero cada vez que lo intentaba, ella pronunciaba nombres que jamás habían escuchado: Silonen, Coyolxauhqui, Tonantzin. Divinidades maternas y de la muerte en la antigua cosmovisión azteca. Lorraine no tenía conocimientos sobre mitología prehispánica. Aquello no era coincidencia. En sus escritos, describía un sueño recurrente. Caminaba por un canal oscuro, rodeada de niños sin rostro, que extendían los brazos hacia ella. Al fondo, una mujer de largo cabello negro, con el vestido empapado, la esperaba con los ojos sangrantes. La mujer no hablaba, pero en su pecho colgaba el mismo relicario que habían encontrado entre los objetos malditos de la parroquia. La conexión era innegable. Ed, determinado a entender lo que estaba ocurriendo, contactó con un historiador local, don Alfonso Ortega, quien les reveló una leyenda oculta incluso para muchos mexicanos. La Llorona no era una sola entidad, sino un eco espiritual de múltiples tragedias maternas ocurridas en tiempos de la colonización. Mujeres indígenas que, al perder a sus hijos en masacres o rituales, ofrecieron su alma a antiguas deidades para vengarse. Con los siglos, esas almas se fusionaron, creando una presencia imposible de destruir. Lo más perturbador fue el descubrimiento de una carta sin fechar, escondida en el reverso de un antiguo misal. Firmada por una monja del siglo XIX, hablaba de una niña poseída por el llanto de muchas madres, y de cómo los intentos por salvarla fracasaron porque la entidad había aprendido a fingir arrepentimiento. La monja pedía que el lugar fuera sellado y que el agua del río no se usara jamás para bautismos. Ed y Lorraine comprendieron que estaban lidiando con una inteligencia espiritual que no solo lloraba, sino que manipulaba. Esa noche, Lorraine volvió a soñar. Esta vez, caminaba por el pueblo desierto. Todas las puertas estaban abiertas. Dentro de cada casa, los mismos rostros, madres con los ojos vacíos, arrullando a muñecas rotas como si fueran bebés reales. Una voz en el viento le decía: no lloramos por tristeza, lloramos para llamar. Al despertar, encontró su diario abierto por una página que no recordaba haber escrito. En ella, un dibujo infantil mostraba el rostro de una mujer gritando, y debajo, una frase en español antiguo: el llanto es la llave. El día siguiente trajo consigo un hallazgo escalofriante. Una niña del pueblo, llamada Mariana, entregó a los Warren una cruz rota que había encontrado bajo su cama. Decía que no podía dormir porque una señora mojada le cantaba al oído.
Lorraine examinó el objeto y sintió una oleada de energía negativa tan intensa que casi se desmayó. Ed, más pragmático, buscó símbolos en la madera. Había marcas de cuchillo formando círculos en torno a un nombre tallado, Catalina de Aguirre. Investigando en los archivos parroquiales, descubrieron que Catalina había sido una mujer acusada de brujería en 1781, tras haber perdido a sus 3 hijos en el río durante una epidemia. Los registros indicaban que se negó a enterrar sus cuerpos, insistiendo en que estaban vivos bajo el agua. Fue ejecutada por herejía y su tumba, al parecer, jamás fue consagrada. Esa misma noche, Ed y Lorraine decidieron realizar una sesión de invocación controlada con la cruz como objeto focal. El experimento, realizado en la sacristía, se grabó en cinta de carrete. Durante la sesión, la temperatura bajó 15 grados y las velas se apagaron solas. Lorraine, en trance, comenzó a hablar con voz distorsionada, repitiendo el nombre Catalina una y otra vez. Luego, sus palabras cambiaron al náhuatl, Tlali-Ompa, Mitllyolotli, Nicihuapilli, traducido por don Alfonso como, aquí yace la flecha del corazón, yo soy la princesa. De pronto, la cruz rota se partió en dos con un crujido seco, y una fuerza invisible lanzó a Ed contra una de las paredes de piedra. No había dudas, no se trataba de un simple espíritu errante. Estaban frente a un fragmento de alma que había hecho un pacto para existir fuera del ciclo natural. Al revisar la grabación, descubrieron un segundo sonido debajo de la voz de Lorraine, un coro de niños riendo. El padre Esteban, horrorizado, les confesó que otros sacerdotes antes que él intentaron sellar la maldición a través de exorcismos, pero todos fallaron. Uno murió ahogado en el baptisterio. Otro perdió la razón y desapareció en la sierra. Solo quedaba una solución, encontrar el cuerpo de Catalina y realizar un ritual de liberación ancestral, pero nadie sabía dónde estaba enterrada. Lorraine, guiada por su sensibilidad, tuvo una visión al tocar una piedra antigua detrás del altar mayor. En ella, vio un campo seco, una cruz invertida cubierta de hiedra, y una muñeca enterrada bajo piedras volcánicas. Catalina no quería descanso. Quería compañía en su dolor eterno. Y estaba eligiendo a sus nuevos hijos. Las campanas de la iglesia, que llevaban días en silencio, resonaron a las 3 de la madrugada. No por voluntad humana. El padre Esteban, aterrado, afirmó no haberlas tocado. Para Ed y Lorraine, fue la señal. Algo se estaba manifestando con fuerza creciente. La desaparición de Camila había sido el catalizador. La entidad, aquella fuerza antigua que los lugareños llamaban simplemente ella, se alimentaba del luto, del miedo colectivo, de las madres que ya no sabían si rezar o correr. Lorraine, tras revisar sus visiones y el diario que casi se escribía solo bajo su mano, concluyó que no había tiempo para esperar refuerzos. Había que intentar un exorcismo. No uno tradicional, sino un ritual híbrido que combinase elementos católicos con símbolos ancestrales que había recopilado en sus visiones. El padre Esteban, aunque reacio, accedió. Sabía que el Vaticano jamás aprobaría lo que estaban a punto de hacer, pero el terror en los ojos de su gente era más fuerte que la burocracia eclesiástica. Eligieron realizar el ritual en una capilla en ruinas, cerca del río, donde tiempo atrás se enterraban a los no bautizados. Allí, bajo una bóveda medio derruida y con el altar cubierto de musgo, Ed dispuso los objetos: la cruz rota de Mariana, el relicario hallado entre los archivos malditos, una vela negra que solo ardía en presencia de energía espiritual, y un frasco con agua del propio río. Lorraine comenzó a recitar fragmentos del Salmo 91, pero su voz cambió. No era la suya. Era la de una mujer que lloraba al hablar, entrecortada, aguda. Perdóname, no sabía, decía, mis hijos aún gritan bajo el agua. El padre Esteban intentó continuar con las oraciones latinas, pero las llamas de las velas estallaron como si hubieran sido azotadas por una tormenta invisible. La temperatura descendió bruscamente. El viento comenzó a girar dentro de la capilla. El suelo temblaba. Y entonces, apareció una figura translúcida, flotando entre el polvo y la sombra, con el rostro cubierto por un velo ensangrentado. Su llanto no era solo un sonido, era una vibración que penetraba en los huesos. Lorraine, de rodillas, extendió una mano y gritó: «Muéstrame dónde están tus hijos». La entidad se detuvo, y por un instante, el llanto cesó. Pero el silencio fue aún más aterrador. Del relicario surgió un vapor oscuro. Los objetos comenzaron a levitar. La cruz rota giró sobre sí misma hasta quebrarse en polvo. Ed intentó sujetar a Lorraine,
pero una fuerza invisible lo arrojó contra el altar. El padre Esteban, en un último intento, roció el agua del río sobre la figura. El resultado fue devastador. La entidad gritó con una furia ancestral. No era un exorcismo. Era una provocación. Las paredes de la capilla se agrietaron, la bóveda se vino abajo parcialmente. Lorraine perdió el conocimiento. Ed, con sangre en la frente, la cargó entre los escombros mientras el padre Esteban recitaba oraciones de liberación con la voz quebrada. Al amanecer, los tres estaban vivos. Pero no se sentían a salvo. Lorraine despertó con una frase grabada en la piel de su antebrazo, escrita con marcas rojizas: los elegidos no deben intervenir. Ed, al revisar la grabación del ritual, descubrió algo más perturbador aún: la voz de un niño diciendo claramente: no quiero volver con ella. El ritual no había funcionado. La entidad no había sido liberada. Al contrario, había mostrado su verdadero rostro, uno que no lloraba de pena, sino de rabia contenida por siglos. El fracaso del ritual cambió por completo la percepción del pueblo. Lo que antes era negación se tornó en histeria contenida. Los niños eran vigilados como si fueran prisioneros, las madres ya no se separaban de ellos ni para dormir. Ed y Lorraine, aún debilitados por la experiencia en la capilla, comprendieron que necesitaban respuestas más allá de lo tangible. Ya no bastaban los textos antiguos ni las grabaciones. Necesitaban testigos. Y los encontraron. La primera fue Rosario, una anciana ciega que vivía en la periferia del pueblo. Se decía que había nacido con el don del eco, podía oír a los muertos. Cuando Lorraine se presentó ante ella, Rosario ya la estaba esperando. La mujer del río no vino sola, dijo con voz áspera. Trajo otras voces, niños que no descansan porque sus madres los entregaron a cambio de promesas. Según Rosario, en tiempos antiguos, las sacerdotisas aztecas ofrecían a sus propios hijos para apaciguar a la diosa del agua, Chalchiotlicue. Y esas almas, traicionadas, vagaban aún. El segundo testimonio vino de Emiliano, un niño de 9 años que apenas hablaba desde la desaparición de su hermana. A través de dibujos, relató que había visto a Camila jugando con otras niñas en el agua, todas con los ojos blancos y vestidos rasgados. Uno de sus dibujos mostraba una figura femenina sosteniendo varias manos pequeñas, como si las coleccionara. Cuando Lorraine lo tocó, sintió un frío penetrante y un sabor a salmuera en la boca. No era imaginación. Emiliano había visto el más allá. Ed contactó con una médium local, Julia Zamora, que había sido rechazada por la iglesia y vivía en el exilio espiritual. Julia accedió a realizar una sesión en su hogar. El lugar era un santuario de símbolos mestizos, vírgenes junto a ídolos prehispánicos, inciensos y velas con oraciones en náhuatl. Al iniciar la conexión, Julia cayó en trance casi inmediato. Su voz cambió. Ella está atrapada, dijo, pero cada alma nueva le da fuerza para salir, necesita que alguien la recuerde, que alguien la tema. El miedo es su llave. Durante la sesión, Julia comenzó a llorar sangre. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el ojo. Luego, habló con la voz de una niña: ¿dónde está mamá? Mamá no vino por mí. La entidad usaba a los niños para manifestarse, manipulaba su dolor para abrir portales. Lorraine, desesperada, pidió a Julia que cerrara el canal, pero era tarde. El suelo tembló, los espejos de la casa estallaron y un silbido agudo atravesó los oídos de todos los presentes. Al día siguiente, Julia desapareció. Solo encontraron su rosario carbonizado sobre la tierra. Los Warren ya no estaban documentando un caso. Estaban dentro de él. Eran parte del sacrificio. Lorraine comenzó a tener visiones a plena luz del día, madres antiguas arrojando a sus hijos al río con lágrimas en los ojos, y la figura de la Llorona extendiendo sus brazos como un manto de oscuridad. Ed, por su parte, encontró símbolos tallados en su Biblia personal que no recordaba haber visto antes. Uno de ellos representaba a Coatlicue, la diosa de la muerte y del renacimiento. Todo indicaba que estaban frente a una convergencia espiritual sin precedentes, un lugar donde la culpa ancestral, el dolor de las madres y la desesperación infantil se mezclaban en una sola entidad, y que esa entidad los había elegido como sus cronistas finales. Gracias por permanecer con nosotros hasta este punto de la investigación. Tu presencia, tu curiosidad, es lo que mantiene vivas estas historias. Pero ten cuidado, a veces, aquello que uno observa demasiado de cerca, también empieza a observarte a ti. Quédate con nosotros, lo más impactante está por venir.
En el interior de una habitación olvidada de la rectoría, oculta tras un muro falso sellado con barro seco y ramas de pirul, Lorraine descubrió un objeto cubierto por un paño negro, un espejo ovalado, de marco ornamentado con símbolos precolombinos y cristianos entrelazados. El reflejo no era claro, sino como agua en constante movimiento. Al tocarlo, sintió una punzada en el pecho y un eco lejano de risas infantiles. No se trataba de un simple objeto ceremonial. Era un artefacto de invocación. Según los escritos hallados por Ed, aquel espejo pertenecía a Catalina de Aguirre, la mujer ejecutada por herejía en 1781. Ella lo usaba en sus rituales nocturnos para comunicarse con los espíritus de sus hijos perdidos. Pero con el tiempo, el espejo dejó de mostrar a sus hijos, y comenzó a mostrar a otras madres. Madres muertas. Madres enfurecidas. Madres que nunca encontraron consuelo. Lorraine decidió hacer una prueba. Encendió una vela negra, colocó el espejo frente a ella y se concentró en el nombre de Camila, la niña desaparecida. Lo que vio fue una sucesión de rostros, niños ahogados, figuras femeninas deformadas, y, finalmente, a la Llorona. Pero no como un espíritu etéreo. Era carne y sangre, una mujer enlutada con la piel agrietada y los ojos como pozos de agua negra. La mujer extendió la mano desde dentro del espejo. Lorraine se apartó justo a tiempo. La superficie del cristal quedó marcada con huellas húmedas. Esa misma noche, una de las madres del pueblo, María Fernanda, encontró a su hijo parado frente al río, hipnotizado por un reflejo invisible. Cuando lo apartó, el niño le dijo: «Ella me enseñó mi alma. Está triste. Quiere venir conmigo». Ed, al revisar el espejo con luz ultravioleta, descubrió inscripciones ocultas, nombres de niños, fechas, y una frase repetida en náhuatl antiguo, Teyolia Ixiptla, que traduce, rostro del alma ofrecida. El espejo no solo mostraba lo que una persona sentía. Extraía fragmentos de su esencia y los dejaba expuestos. Era una ventana entre mundos. Y alguien, o algo, del otro lado, estaba mirando de vuelta. Los Warren tomaron la decisión de sellarlo. Pero no era tan sencillo. Mientras preparaban el ritual de clausura, el cristal comenzó a vibrar. Voces surgieron de su interior. Voces de niños pidiendo ayuda, rogando no volver al agua. Uno gritó el nombre de Lorraine. Otro dijo: «Papá Ed, no me dejes con ella». Fue entonces cuando comprendieron que la Llorona no solo lloraba por sus propios hijos, lloraba con los de otros. Ed intentó cubrir el espejo con un paño bendecido, pero este se incendió al tocar el marco. El cristal estalló, y una figura espectral emergió por un instante. No era la Llorona, sino una mujer indígena de rostro sereno. Sus labios pronunciaron algo sin sonido. Lorraine lo entendió en su mente: libéralos antes de que el río se los trague para siempre. Con cada día que pasaba, la entidad se volvía más audaz. Las campanas repicaban a horas impías, el agua del río cambiaba de color, y los niños hablaban en lenguas que no conocían. Lorraine, guiada por sus visiones y por los fragmentos de mensajes espirituales, llegó a una conclusión aterradora: la Llorona no era una víctima pasiva. Había hecho un pacto. Uno antiguo, sangriento y aún activo. La clave estaba en un códice incompleto que Ed encontró en los archivos municipales, datado del siglo XVI. Narraba el rito del Tlachialoni, una ceremonia azteca de sacrificio acuático para apaciguar a Chalchiotlicue. En ella, se ofrecían niños puros para garantizar las lluvias. Sin embargo, el códice incluía una adición posterior, escrita en tinta rojiza: una madre renegó del sacrificio, y pactó con los dioses oscuros para detenerlo. Sus hijos fueron tomados. Su llanto fue eterno. Su cuerpo, ofrenda. Su alma, semilla de venganza. Catalina de Aguirre, creyente fervorosa pero desesperada por recuperar a sus hijos, habría invocado fuerzas más allá de su comprensión. No los trajo de vuelta. Pero sí creó algo, una amalgama espiritual, un dolor convertido en poder. La ruptura del pacto se había producido cuando los Warren intentaron exorcizarla sin comprender las raíces ancestrales de su existencia. La furia de la entidad no era solo personal. Era cósmica. Lorraine propuso un nuevo ritual, uno de redención, no de expulsión. Necesitaban restaurar el equilibrio roto. Para ello, debían encontrar el lugar exacto donde Catalina fue enterrada, llevar allí los objetos vinculados a ella, la cruz, el relicario, los nombres de los niños perdidos, y realizar una ceremonia de paso, guiando a las almas atrapadas hacia la luz.
El problema era que nadie sabía dónde estaba el sepulcro. Hasta que Emiliano, el niño silencioso, los condujo a un claro entre los árboles, donde un círculo de piedras negras rodeaba una cruz invertida. Al cavar, encontraron huesos envueltos en tela ceremonial y un cuenco con dientes de leche. Lorraine, al tocar el cuenco, vio el momento exacto del pacto. Catalina, con las manos ensangrentadas, llorando ante una figura sin rostro que surgía del agua y asentía lentamente. El ritual fue preparado con ayuda de los pocos que aún creían. Durante la ceremonia, el aire se volvió espeso. El río dejó de fluir por un instante. Y entonces, entre el canto de oraciones y versos antiguos, la figura de la Llorona apareció una vez más. Esta vez no lloraba. Observaba. Lorraine extendió las manos con el relicario. «Devuélveme lo que es mío», dijo la entidad. «Solo si los dejas ir», respondió Lorraine. El agua rugió. El cielo se tornó rojo. Y la decisión fue tomada. La noche del ritual no terminó con cánticos ni bendiciones. Terminó con gritos. Cuando la figura de la Llorona emergió por completo del agua, la realidad pareció fragmentarse. El tiempo se volvió lento, y el aire, espeso como aceite. Lorraine sintió como si flotara fuera de su cuerpo, observando desde arriba cómo su versión física intentaba mantener el relicario en alto mientras la figura espectral se aproximaba. Ed, con un crucifijo en una mano y una linterna en la otra, intentó protegerla. Pero el suelo tembló, y el círculo de piedras negras que rodeaba la tumba comenzó a resquebrajarse. Una luz azulada emanó de entre las grietas, y del río surgieron otras figuras, niños, madres, sombras sin rostro. Todas convergían en torno a la Llorona. No era un exorcismo. Era una resurrección espiritual, un momento de juicio. El padre Esteban, pálido, gritó: «Esto no es para los vivos». Pero nadie podía ya escapar. Lorraine comprendió, en ese instante de caos, que el pacto solo podía romperse si se realizaba un acto de entrega voluntaria. No un sacrificio, sino una renuncia. Cerró los ojos, apretó el relicario contra su pecho y pronunció las palabras que había oído en sueños: «Soy madre del dolor, madre del perdón. Que las aguas devuelvan lo que tomaron». Entonces, todo se oscureció. Un rugido del río, un estallido de luz, y silencio. Lorraine despertó en el suelo, empapada, con el relicario partido en dos a su lado. Ed y el padre Esteban estaban junto a ella, ilesos pero exhaustos. Los cuerpos espectrales habían desaparecido. El río volvía a fluir con normalidad. El claro, ahora vacío, parecía un lugar olvidado por siglos. Pero no todo había terminado. Cuando regresaron al pueblo, encontraron las puertas abiertas y las casas vacías. Ni un alma. Todo el pueblo había desaparecido, como si hubiera sido absorbido por el mismo ritual que acababan de presenciar. Solo una niña caminaba por las calles, Camila. Estaba descalza, mojada, pero sonriente. Lorraine la abrazó sin entender cómo había vuelto. Esa misma madrugada, Ed decidió que debían irse. No podían arriesgarse a un segundo encuentro. Prepararon sus cosas y abandonaron el lugar antes del amanecer, dejando atrás el espejo roto, los símbolos, y la historia que jamás contarían. Camila fue entregada a sus tíos en Querétaro. No recordaba nada. Solo decía que una mujer triste le cantaba cada noche para que no tuviera miedo. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine archivaron el caso bajo la clasificación más alta de confidencialidad dentro de su colección: intervención espiritual mayor. Contaminación multigeneracional. No volver. El espejo fue encerrado en una caja de plomo bendecida. El relicario roto fue sumergido en agua bendita durante 40 días y luego enterrado bajo el museo. Durante semanas, Lorraine soñó con el río. Con el rostro de la Llorona observándola desde el agua. Pero no había rencor. Había resignación. El pacto había sido anulado, pero el dolor no desaparece con la ruptura de una promesa. Solo se transforma. Ed grabó un testimonio en audio, nunca publicado, donde relataba el caso completo. En él decía: «Este fue el único caso donde sentí que no éramos investigadores, sino intrusos». La historia de la Llorona no es una advertencia, es un reflejo de lo que puede pasar cuando una madre es convertida en mito sin que nadie escuche su verdad. Años más tarde, Tony Espera, su yerno, encontró el diario original de Lorraine guardado dentro de una caja de madera. En su última página, había una nota escrita a mano: «Si un día el llanto vuelve a escucharse, no respondas. No mires.
no investigues. Porque no todos los pactos deben romperse. El caso de La Llorona jamás fue compartido públicamente por los Warren. Ni en conferencias, ni en sus libros. Fue su silencio más deliberado. Quizás por miedo. Quizás por respeto. O quizás, porque sabían que al hablar de ella, se le da poder para regresar. En el Museo del Ocultismo, junto a la muñeca Annabelle y otros objetos malditos, hay una urna sellada con una inscripción, México, 1977. No abrir. Nunca. Nadie sabe exactamente qué contiene. Pero si uno se acerca lo suficiente, en ciertas noches, se puede oír un leve susurro. Como un llanto, lejano, ahogado. Y ahora que tú has escuchado esta historia, quizás te preguntes, ¿era verdad? ¿Pudieron los Warren realmente enfrentarse a la Llorona? Tal vez la respuesta no importe tanto como la advertencia. Porque algunos archivos se sellan por una razón. Y hay nombres que no deben ser pronunciados más de una vez.